Pues muchísimas gracias. La verdad es que gracias por la presentación, gracias por la presencia el día caluroso y un domingo por la mañana, que esta sala está llena y demuestra que muchas veces hay mucho interés en cosas más allá de lo que normalmente se suele ofrecer. Quiero agradecer también, ya lo dije la última vez que vine aquí, que creo que fue los días de la velada del año pasado, que dije, bueno, ¿yo qué hago aquí si yo no soy ante tanta gente? Porque vuelvo a mirar el aforo y aquí hay especialistas prácticos y teóricos en el tema de la cerámica, con lo cual esto todavía me exige más el tener que hablar qué hago yo hablando de Andrea de la Robbia y de la cerámica en este lugar tan emblemático. Bueno, intentaremos hacer un recorrido amplio por, sobre todo, una gran creación, que fue una creación casi internacional, para colocar a Andrea de la Robbia en un contexto que, para que nosotros lo entendamos, yo creo que va a ser muy parecido al que era el de nuestros talleres del barroco. Y ustedes dirán, bueno, ya estamos tirando para lo mismo. Me ha presentado Martín Carlos y ha acabado hablando de Semana Santa. Esto no tiene remedio, no es eso. Sino que nosotros tenemos una visión de nuestros talleres de la cultura del barroco, de los cuales sabemos que el nombre muchas veces se diluía entre muchas manos. Es decir, esa obsesión que tenemos en plantear dónde está la mano de Juan de Mesa, la mano de Montañés, la mano de Oviedo, la mano de Villegas, No, muchas veces había una participación conjunta que hace que sea difícil verla ahora. Bueno, pues vamos a llevarnos al tema de la cerámica, porque el taller de los de la Robbia, taller que inicia el tío de Andrea, y que van a continuar sus hijos y que van a continuar, bueno, pues hasta bien avanzado el siglo XVI, durante prácticamente un siglo, es un taller donde hay buena parte de esa idea del concepto de obra conjunta, entre otras cosas porque al trabajar un material que permitía el uso de plantilla, en muchas ocasiones se hizo o se llegó casi a un tipo de creación casi propia. Bueno, esa es una consideración que quiero dar, que luego iremos avanzando. Vamos a contextualizar un poquito y vamos a hablar de Andrea de la Robbia desde un punto de vista evidentemente general y desde un punto de vista de situación en su contexto histórico. Lo primero es que evidentemente nos tenemos que ir a la Florencia del siglo XV. Florencia del siglo XV se caracteriza porque obviamente la historia del arte es un cambio fundamental con respecto a todos los elementos artísticos que se habían producido hacia entonces. Ya anticipado en algunos campos en el propio siglo XIV, pero eso seguiría irnos muy lejos. Hay una revolución estética y una revolución artística, no solamente por lo que se plasma, sino por la sociología que hay alrededor del arte. Eso me parece muy importante, sobre todo para que entendamos incluso la figura de la Robbia. Es decir, no solamente es que haya una mirada al pasado, no solamente es que haya un cambio de mentalidad que ponga al hombre como centro de todas las cosas, no solamente es que haya una serie de circunstancias sociopolíticas que hacen que estas ciudades o estos pequeños estados del norte de Italia se tuvieran que identificar o se tuvieran que diferenciar de aquellos otros estados que estaban muy cercanos, sino que además hay una serie de elementos sociales, sobre todo en la figura de los dirigentes, que hacen que se cree un arte del poder, pero que el poder dirija hacia un arte intelectualmente elevado. No sé si esto, a mí me gusta hacer paralelismos con nuestro tiempo, tiene que ver con mucho tiempo, y a mí me parece que no. Nosotros vivimos en unos tiempos en los cuales parece que los poderes en muchas ocasiones parece que nos quieren primero sin formación artística y luego, cuando optan por elementos artísticos, no optan por esos avances, en muchas ocasiones revolucionarios, que conllevaba el ser un creador en el Renacimiento florentino. Siguiente consideración que me gustaría hacer. Bueno, evidentemente esto es una estampa, un grabado de la ciudad de Florencia en el siglo XV, donde, esto es sumario, algo absolutamente esquemático que no quiere representar la realidad, pero tanto mirando esa idea como mirando esta representación, que es una fotografía actual, nos salta a la mirada o nos salta una consideración que es la idea de una ciudad rojiza. Una ciudad rojiza porque es una ciudad muy del barro, en las tejas, en los elementos de cubrimiento, en los enlucidos que se hacen en las paredes. Y ustedes dirán, ¿por qué va a empezar por aquí? Bueno, voy a empezar por aquí porque quiero establecer una especie de pequeña dinámica de cercanía entre la Florencia del siglo XV y la Sevilla del siglo XVI. Tanto lo que describían a la ciudad en el siglo XV
como los viajeros italianos que vienen a Sevilla en el siglo XVI hablaban de ciudades de color. Es más, a Sevilla en alguna ocasión se la comparó con la propia Florencia, porque se decía que su vista general es esas vistas que hacen pues, esos viajeros que se colocan aquí en Triana y miran hacia la ciudad, o las vistas que se hacen al contrario, mirando hacia Triana, nos dan una ciudad rojiza, una ciudad de colores. Y esos colores también tienen mucho que ver en esa concesión de esos barros vidriados que van a venir, bueno, en este caso desde Italia, y que aquí se van a adaptar a la forma de lo que ya había. Siguiente consideración para contextualizar a Andrea de la Robbia. Bueno, Andrea de la Robbia vive en una ciudad que es la ciudad de su tío, que es realmente el creador del taller. Su tío es Luca de la Robbia, y Luca de la Robbia se forma en una doble vertiente. Otra idea que me gustaría lanzar, la del ceramista escultor o escultor ceramista. Es decir, Luca de la Robbia parte de su formación prácticamente en un plano paralelo con Donatello, y estaríamos hablando de un autor que, bueno, tiene obras escultóricas, pero por el conocimiento de una serie de innovaciones técnicas, definitivamente irá abandonando la escultura o la escultura en volumen para ir trasladándose a la cerámica. ¿Por qué? Bueno, pues porque descubre una serie de elementos o de formas de trabajar el barro, entre otras ese óxido de estaño, esa mezcla de óxido de estaño, de antimonio y de algunos óxidos naturales que le permiten trabajar el barro y, una vez cambiado, crear bueno, aquí muchos lo saben, crear un material absolutamente compacto que permite no solamente que la obra dure mucho, sino que incluso se pueda colocar en exteriores. Eso es muy importante porque evidentemente rompe el concepto del barro, de que sea algo frágil y delicado, porque se va a poder poner en la fachada. Y al poder ponerse en la fachada, estamos creando un elemento con perdurabilidad. Ojo, esto llega a Sevilla también, es decir, era muy frecuente. Nosotros ahora desgraciadamente hemos perdido mucho, pero en la Sevilla del siglo XVI y XVII las fachadas se hacen cerámica. Santa Paula será uno de los ejemplos más claros, pero tendremos ejemplos como el desaparecido convento del Pópulo, cuyos azulejos están ahora en el Museo de Bellas Artes. Tendremos ejemplos como precisamente la iglesia de San Francisco de Paula, que tiene algunos restos de cerámica antiguos en la fachada, o por poner un ejemplo muy cercano, la misma fachada de la parroquia de Lao. Es decir, la cerámica al aire libre. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un material perdurable que permite crear una, digamos, representación de tipo pictórico de altísimo nivel estético, pero al mismo tiempo muy popular, porque se puede casi serializar. De forma que, bueno, eso va a ser muy conocido por estos personajes. Yo en realidad quería comentarles esta imagen, que la gran figura de la Italia del siglo XV será la familia Medici, porque van a crear una figura muy importante en el arte, que es la figura del mecenas. El mecenas es el que paga, para entenderlo, cosa que en nuestro tiempo parece que, después de esa visión romántica, decimonónica del arte por el arte, muchos se han creído con respecto al plano cultural. El artista trabaja porque cobra, y porque se le encargan las obras, y su trabajo hay que pagarlo. Lo digo porque esto muchas veces parece que hay que reivindicarlo y contarlo de una forma para el artista, para el escritor, para el conferenciante, etcétera, etcétera. Y eso se entendió en la Italia del siglo XV. De forma que el mecenas era fundamentalmente el orientador artístico, el encargador, pero fundamentalmente el que pagaba. Con lo cual se crea un paralelismo muy importante, que es el paralelismo entre el poder, pero es que el poder es culto. Y el poder alardea no solamente del poder, sino que alardea de su obra artística. Imagínense que eso ocurriera en nuestro tiempo, que alardeamos de nuestra incultura prácticamente, que alardeáramos de lo que sabemos y de lo que conocemos. Están ustedes viendo que realmente no vivimos en los tiempos de la Florencia del siglo XV. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en Andrea de la Robbia. Andrea de la Robbia, nos comentaba Martín Carlos, que nace en octubre del año 1435, tiene una vida larguísima, 90 años para la época, realmente una vida muy larga, y fallece en agosto de 1525. No me voy a extender mucho en su biografía, pero sí me gustaría recordar alguna cosa. Andrea de la Robbia no sabemos mucho de él, sabemos detalles, conocimiento de algunos detalles, pero realmente al no entrar
en el vademecum de la época, que fue el libro de Vasari, la vida de los artistas de la época, tuvo esa mala suerte. Sí menciona a Vasari y a su tío, a Víctor de la Robbia, perdón, pero a Andrea lo deja ahí en un plano olvidado, que hace que Andrea, siendo realmente muy importante porque fue internacional, es decir, la obra del taller de Andrea de la Robbia, bueno, se traslada prácticamente a todo el centro de Europa, prácticamente por toda la península italiana, incluso, bueno, ya saben que sus obras llegan hasta aquí, hasta España, de una manera u de otra, y sin embargo no tuvo un reconocimiento realmente amplio, es decir, hay muchas noticias incluso de ausencias de su propia vida, no tenemos grandes noticias de su vida, y sin embargo su obra está presente en todos los museos del mundo, lo vamos a ver presente en prácticamente todos los museos. Afortunadamente se conserva de hecho su valoración es muy curiosa, porque su valoración quedó casi en el olvido. Voy a ser otra vez de sevillano. Fue un Juan de Mesa de estos olvidados, es decir, que no se conocía prácticamente su nombre hasta que, bueno, todo este movimiento del siglo XIX, del mundo de los prerrafaelitas, del mundo de la ornamentación, de la segunda mitad del XIX y la cercanía al modernismo, hizo que se revitalizara y se volviera a defender estos artistas de la cerámica del siglo XX. Bien, Andrea de la Robbia tiene una representación, afortunadamente, es decir, este parece que es él, en una edad avanzada, aquí no lo cuento con más cerca, sobrino de Luca de la Robbia, se especializa en la cerámica, evidentemente la terracota vidriada, emplea fundamentalmente el blanco y el azul, pero introduce el amarillo, que su tío prácticamente no lo había introducido, pero él sí introduce el amarillo, y luego veremos cómo hay una evolución entre, sobre todo, los hijos, los que continúan el taller de los de la Robbia van a ser 5 de sus 12 hijos, sabemos que tuvo 12 hijos, 5 se dedican a la cerámica, y algunos de ellos, bueno, pues mantuvo las formas del taller hasta prácticamente 1540, y luego el taller prácticamente desaparece. Las formas de la cerámica vidriada se habían ido transformando en otra cosa en Italia, y el taller prácticamente desapareció. Esta imagen que les estoy poniendo, por cierto, como curiosidad, forma parte de una pintura mural interesantísima de Andrea del Sarto, lo ven ahí, allí en ese rinconcito de la izquierda, es una pintura que representa la curación milagrosa de las reliquias, gracias a las reliquias de Filippo Benisi, santo local, y bueno, ahí aparece de fondo como una especie de personaje de Celio ahí ocultado en el fondo de la arquitectura, la figura de Andrea. Bueno, algún elemento biográfico de Andrea. Bueno, pues algún elemento biográfico es que Andrea, a partir de 1470, va a ser el que prácticamente continúe el taller de su tío Luca. No solamente por la creación, sino también porque asume la gestión. Estos talleres, ya digo que eran talleres casi protoindustriales. Las obras de Andrea van a tener un lenguaje simbólico, un lenguaje que busca unos cánones de belleza, que van a ser realmente permanentes y que vamos a intentar relacionar con la pintura de la época, que me parece muy interesante. Y bueno, su obra, ya digo que se va a difundir pues prácticamente por toda Centro Europa e incluso por otras penínsulas como la propia península ibérica, ¿no? Él trabaja para retablos, trabaja tondos, trabaja figuras exentas, aunque mucho menos que su tío Luca, trabaja para púlpitos, trabaja para, bueno, numerosísimas zonas que ven en la cerámica o en el barro vidriado una forma de decorar, pero no solamente de decorar, sino de centralizar la composición. Es decir, cuando veamos un púlpito de la época, estamos hablando de una época en la cual el púlpito era un elemento fundamental de la liturgia cristiana, pero es que los retablos se van a hacer cerámicos y los cuadros, digamos, se trasladan a la cerámica. Eso es una interrelación que me parece interesante que se haga. En la etapa de madurez de Andrea, bueno, pues hay un enorme naturalismo, ¿no? Emplea un vidriado que probablemente sea incluso más brillante que el de su tío, y emplea una serie de elementos que se van a convertir prácticamente en modelos que se van a mantener a lo largo de los siglos. Es decir, nosotros estamos viendo esto y como sé que muchos sois especialistas en cerámica y que pues, rápidamente estáis viendo la portada de Santa Paula. Es decir, ahí hay un elemento que es curioso como en algo tan minúsculo se internacionaliza de una manera tan espectacular.
no solamente porque se envíe como una exportación de obra, sino porque este Tondo, artistas sevillanos aprenderán a hacerlo igual, porque era el modelo a imitar. Es decir, Pedro Villa, en torno a 1490 y tanto, 1500, 1502, trabaja el mismo tipo de tondo que había hecho Lucas pues como 50 años antes. Es decir, ahí está la difusión de un modelo que es algo realmente importante de conocer. Cuando acaba el siglo XV, Andrea bueno, tiene un nivel tan enorme de trabajo y de obra que hace que tenga que trabajar con muchos ayudantes. Ahí esta obra la he puesto precisamente como elemento que nos habla de ese trabajo de taller. Es decir, esto de nuevo lo vamos a comparar con la retablística nuestra. Llegó un momento en el cual a lo mejor el maestro Andrea realizaba la pieza principal y a lo mejor sus ayudantes eran los que realizaban las piezas laterales, un poco como en nuestros grandes retablos. Es decir, el maestro hacía las figuras de las hornacinas centrales y los ayudantes del taller pues hacían los elementos arquitectónicos o las figuras de tipo secundario o las que aparecían en el ático. Conocemos los nombres de algunos de esos 5 de sus 12 hijos. El más importante, pues sin duda alguna, fue Giovanni. Giovanni fue el verdadero continuador de la obra de su padre. Giovanni vivió hasta el año 1529, por eso el padre prácticamente vivió tanto como su hijo, ¿no? Giovanni, no nos da tiempo a meternos en él, pero en Giovanni hay una mayor presencia, por ejemplo, del color amarillo y de algunas mezclas de colores que su padre no llegó a hacer, ¿no? Conocemos los nombres de otros hermanos, como Girolamo, como Luca el joven, y como Matías y Ambrogio. Matías y Ambrogio, los dos tienen el fra por delante porque los dos tuvieron una carrera religiosa que probablemente compaginaron con la propia tarea artística. Es decir, esto es muy habitual en aquella época. Es decir, de todos ellos, bueno, pues siguen manteniendo un altísimo nivel artístico, y ya digo que el taller llega prácticamente hasta 1540 en manos de sus propios hijos. Bueno, vamos a ir viendo un poco el desarrollo de la obra de Andrea. Verán que yo he intentado hacerla desde un punto de vista un poco cronológico, pero es muy difícil en muchas ocasiones porque son obras que no están documentadas y porque son obras, sobre todo las iniciales, y aquí le pongo el primer ejemplo, que son obras en las cuales Andrea realiza la obra en unión con su propio tío Luca, con lo cual pues es difícil diferenciar dónde está la mano de uno y la mano de otro. La primera pieza que les he puesto pues, es este altar de la crucifixión con San Juan Bautista y San Agustín. Esto está en la iglesia de Santa María, en Luneta, cerca de Florencia. Y es una pieza muy interesante, primero porque mezcla elementos, esos fondos planos muy habituales en azul, sobre donde va a destacar el blanco y donde va a destacar bueno, la arquitectura como elemento decorativo. Arquitectura que hay que poner, a mí me gusta ir estableciendo este tipo de relaciones, pues hay que poner en relación, se lo voy a aumentar un poquito, porque lo veamos con una mayor claridad, que son, bueno, la típica pilastra de Candelieri que aparece ahí alrededor del Calvario, que es la pieza central. Claro, ¿y con qué ponemos en relación este Calvario? Bueno, pues lo ponemos en relación con lo que se estaba haciendo en aquel periodo, es decir, con lo que hacía Piero de la Francesca, estamos hablando de mediados del siglo XV, y esa síntesis que se hace, pues, por ejemplo, de la iconografía del Calvario, es decir, la figura de Cristo central, la figura todavía con cierto aire dramático de la Virgen a los pies de Cristo, y la figura de San Juan también con un aire, que yo diría un aire dramático, que las piezas de Luca, de Andrea y de todo el taller de los de la Robia dulcifican. Es decir, ahí podríamos ir viendo un primer elemento, yo creo, de comparación entre una y otra. Es decir, la cerámica no tiende a la pasión casi nunca, casi siempre idealiza y aporta belleza. Y lo vamos a ver que se convierte casi en una especie de canon creativo, de canon de belleza que en muchas ocasiones la pintura de la época no tenía. Otra pieza del inicio de la obra de la Robia es esta Madonna y el Niño entre los santos Combe y Damián, que también aparecerán en Santa Paula. Esto lo encarga una cofradía de la Misericordia en Florencia, está coronada por Dios Padre,
Es decir, ahí hay un marco arquitectónico que es muy habitual en estas primeras obras. La Natividad y la Adoración de los Magos, la vamos a ver mayor aquí, la van a ver aquí con una mayor calidad, es decir, ahí hay un contenido, digamos, iconográfico muy claro, momento de la Anunciación, momento del nacimiento, momento de la adoración de los Reyes Magos, con una concesión muy clara de los espacios, es decir, las figuras destacan en blanco sobre un azul muy claro, que el contraste hace que sea un contraste que en la época debió triunfar, porque prácticamente toda la decoración que se hace en la Italia, sobre todo en la Florencia o en la zona norte de Italia en este periodo, va a seguir ese parámetro, el azul de fondo, el blanco como elemento destacado, y todavía aquí el verde, de una forma, digamos que casi testimonial, y ausencia de amarillo. Habrá que esperar al avance del tiempo para que el amarillo se presente. Lo vamos a relacionarlo en varias ocasiones, pero ustedes verán que ese tipo de anunciación, de nacimiento o de la adoración de los Reyes Magos lo que hace es trasladar la pintura de la época a este tipo de viñetas. Es decir, no se puede considerar nunca el barro como una artesanía inferior al nivel del arte creativo, pero más aquí, que está siguiendo modelos de los grandes artistas, pintores del momento. Bueno, si vemos obras ya de la década de los 70, la Virgen adorando al Niño, donde Andrea se hace cargo del taller, pues esta pieza que se conserva en el Museo del Barguero en Florencia, pues vemos que la concesión es la misma, es decir, una concesión muy limpia, especialmente pues basada en autores de la misma época. Aquí le he traído, pues, por ejemplo, esta Virgen adorando al Niño del maestro del Cancelo, que está en la Universidad de Cambridge. Pues ven que la concesión es exactamente la misma, es decir, hay unos elementos, unos parámetros que se trasladan desde la pintura, desde el grabado, desde los elementos que, bueno, se van a ir poco a poco trasladando y repitiendo una y otra vez en los elementos pictóricos, y que aquí se le da una volumetría que no permitía la pintura, y que además permite crear una cercanía, un naturalismo, sobre todo en las figuras de los niños, que van a estar muy por encima de la pintura de la época. Pintura, que está todavía luchando con esa perspectiva, con esa superposición de fondos para intentar crear la sensación de profundidad. Bueno, uno de los grandes logros de Andrea de la Robbia, sin duda alguna, va a ser los tontos. Los tontos, donde, pueden ser de temática religiosa, pueden ser de temática civil, o pueden ser emblemas, pueden ser escudos, pero que son elementos muy decorativos, donde puede aparecer, como este busto relieve de un hombre joven de la década de 1470, está en Viena, y está hecho para la familia Antinori. Aparece el joven evidentemente entendemos que puede ser un retrato, pero yo entiendo que idealizado, luego les explicaré por qué. Y ahí aparecen, pues, otros colores, el empleo del amarillo, el empleo de algún tono marrón, bastante poco común, pero hay una mayor variedad en algunos de estos tonos. De esta época también debe ser esta pieza, una pieza bellísima, que está conservada en el Museo Metropolitano de Nueva York, donde Andrea de la Robbia hace una pieza, pues de un tamaño importante, se la voy a ampliar porque esto es una pieza de 1,5 metros. Estamos hablando de 1,5 metros, que conlleva que evidentemente se tenga que realizar en varias piezas perfectamente diferenciadas, es decir, varios módulos que se van interrelacionando, y donde se hace una alegoría de la prudencia. Bien, esa alegoría de la prudencia, que ahora vamos a analizar, es un traslado evidentemente de los libros de las emblematas o de los libros de grabado, que entonces eran tan frecuentes, y que en este caso pues tenían una complejidad iconográfica bastante curiosa. Es decir, la cerámica, el barro vidriado, no era simplemente de la belleza superficial, ni era del concepto de la decoración amable de una fachada, no, ni mucho menos. También podía tener una carga simbólica importante. Es decir, esta imagen de la prudencia no hace otra cosa que seguir las alegorías de la época. La alegoría de la prudencia, una mujer que aparecía con un espejo, una serpiente, y que tenía dos caras, un poco como el Hand of Bifronte, ¿no? Tenía que era una cara para anticiparse al futuro y una vieja para considerar el pasado. Esto está en un libro de una iconología
propia de la época, que se traslada a la cerámica. Es decir, la cerámica, el barro vidriado, puede tener también una contextualización o un fondo iconográfico bastante complejo. De la década de los 70, bueno, pues esta coronación de la Virgen en la iglesia de la Observanza de Siena, una concesión bastante más compleja que la que hemos visto anteriormente, es decir, vemos que la estructura es la misma, en el centro Cristo corona a su madre, hay un grupo de ángeles cantores y santos de la orden franciscana allí, es una iglesia franciscana, y de nuevo la Anunciación, la Virgen entronizada, aparece en la parte central y la adoración del niño que aparece en el banco. Si vemos la pieza aumentada, ustedes verán, bueno, pues que ahí empieza a aparecer, bueno, pues elementos como el amarillo o el verde, o la decoración de las pilastras laterales, por medio de guirnaldas de flores, que evidentemente repiten modelos propios del momento y que, bueno, se irán transmitiendo a Sevilla, no llegarán pues hasta prácticamente primera o segunda década del siglo XVI. Bien. Más piezas de Andrea de la Robbia en estos primeros años son los bustos en terracota. En el Barguelo hay muy conocido, un busto de niño, llegó desde el Hospital de Santa María la Nueva en el año 1864, y es un busto que algunos consideran como un retrato idealizado de un hijo de Lorenzo el Magnífico, de Pietro lo Sfortunato, Pietro el Infortunado o el Fatuo. Bueno, si buscamos por ahí una pintura de este chico, pues vemos que evidentemente podría ser, es decir, podría ser este Piero de Medici, conocido como el Fatuo o el Infortunado, que vivió entre el 72 y el 1503. Bueno, tiene una vida muy azarosa, realmente compleja, una vida azarosa, y que, bueno, curiosamente, ese concepto de belleza distante, idealizada, pues probablemente sea el que trasladó Andrea a su propia concepción o al propio gusto que realiza. ¿Y cómo es este tipo de belleza? Pues miren, este tipo de belleza tiene un canon para el hombre y otro canon para la mujer. Y es un canon que yo creo que hay que poner muy en relación con la pintura del momento, es decir, estamos en el momento de la pintura de, pues, por ejemplo, del Verrocchio. Es decir, si ustedes ven las pinturas del Verrocchio, Tobía y el Ángel de Andrea del Verrocchio, pues estamos viendo que en los rostros hay el mismo tipo de belleza, ese tipo de cabellera lateral, con los rizos laterales, el rostro perfectamente idealizado, la barbilla bien pronunciada, muy bien dibujado, tanto los ojos como la boca. Eso crea un tipo de belleza ideal que yo creo que es la que se traslada en este tipo de cerámicas vidriadas. Piensen que esta cerámica vidriada era bastante accesible y asequible, es decir, esas familias burguesas de esa burguesía incipiente podía comprar ese tipo de representaciones, bueno, del joven de la casa. Es decir, esto no era solamente de las grandes casas nobiliarias, sino que se crea ahí un modelo de masculinidad, de juvenil, enmarcada por esa guirnalda que ya para nosotros es tan común o tan frecuente, y bueno, con esa mirada distante, que es la mirada que va a tener, bueno, ni más ni menos que la figura de la propia David de Miguel Ángel, es decir, esa mirada a un espacio lejano que nos lo hace todavía pues como más misterioso. Es decir, ahí se está creando una serie de modelos, este concretamente está en Detroit, que es un modelo donde las guirnaldas de flores y de fruta enmarcan pues una belleza juvenil idealizada. Sí, se está creando un canon de belleza, un canon de belleza absolutamente civil que de momento no tiene nada que ver con lo religioso, es decir, podemos representar tanto uno como otro. Pero más curioso todavía, en la obra de Andrea de la Robbia hay creaciones que inciden en el canon de belleza de la época, y el canon de la belleza femenino. Y el canon de belleza femenino a lo mejor a nosotros nos parece más extraño. Este retrato de una joven dama, que también está en el Museo del Barguelo, en Florencia, muy cerquita de la iglesia de Santa Cruz, donde la iglesia de la Santa Croce, donde por cierto fue enterrado el propio Andrea de la Robbia tras su fallecimiento en 1525. Bueno, pues esto, bueno, yo cuando se lo cuento a mis alumnos, les digo que este era el modelo de belleza ideal de la época, donde las mujeres se rasuraban la entrada de la frente. Es decir, esto a nosotros hoy nos parece algo realmente extraño, es decir, estamos acostumbrados al rasuramiento a lo mejor del lateral, del cuello o de los dos laterales, pero no es lo habitual que la entrada del pelo se rasure. Claro, corresponde a un concepto de belleza propio del siglo XV. Es
Es decir, si nosotros nos vamos a, bueno, creo que el más conocido es la duquesa de Urbino, la esposa de Federico de Montefeltro, con ese cuadro emparejado que hace Piero de la Francesca, y vemos que evidentemente el ideal estético es el mismo. El rostro impertérrito, la frente afeitada, el roleo o el pelo recogido en los laterales, y esa tez absolutamente nacarada que, bueno, entronca evidentemente con algo que nosotros podemos entender de forma muy clara, es decir, qué mejor que representarlo por una cerámica vidriada, por un barro vidriado en blanco. Es decir, esto era una especie de triunfo porque se podía recoger perfectamente la estética de las mujeres de aquella época. Con lo cual, ya digo, una de las cosas que tenemos que pensar es que Andrea de la Robbia lo que está creando es modelos de belleza juveniles, tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, ese modelo de belleza lo traslada también a la religión, a la escena religiosa. Y evidentemente no nos podemos olvidar de que son obras que entroncan con la pintura del momento. Estamos hablando de 1470-80, el gremio de canteros de Florencia le encarga esta pieza excelente. Ven que el modelo se repite, esto se va a repetir mucho, donde aparecen los emblemas de la hermandad. La hermandad es la hermandad de los canteros. Si ampliamos la imagen, pues veis que ahí están los signos del gremio de canteros en la parte inferior, y sobre esos signos pues esta figura de la Virgen con el niño, que representa un modelo de belleza ideal. Un modelo de belleza ideal que evidentemente tenemos que poner en relación con la pintura de la época. Es decir, si nosotros nos vamos a lo que estaba haciendo Bellini en la década de 1480, vemos que hay una representación evidentemente idealizada, tanto en rostro como la estructura compositiva, como en esa creación del fondo, que en este caso es un fondo de paisaje para conllevar esa idea de profundidad. Bellini, que era un maestro en esto, hacía algo que era, bueno, esto lo harán mucho luego los autores flamencos y lo harán mucho los autores del barroco, el crear ese marco en el cual se apoya la figura del niño para crear la sensación de profundidad y de volumen. Claro, el barro vidriado tiene una ventaja, que no hay que crear ese fondo, sí que lo está creando el propio marco, por lo cual ahí la interrelación entre uno y otro yo creo que es de muchísimo interés. De la misma época es este Arcángel San Miguel, hermosísimo. Vean, es un canon de belleza, realmente el rostro, un canon de belleza que en realidad rompe con lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Es decir, vean el canon diferente. Es decir, si nosotros nos vamos, bueno, pues esto lo hace para, se conserva actualmente, perdón, en el Metropolitan de Nueva York. Pero si nosotros vemos este arcángel que está pesando las almas, cómo se ha comportado, y lo vemos en cómo eso se representaba, bueno, pues hasta muy poco antes, por Van der Weyden, que era evidentemente un tardo gótico, que tenía una concepción diferente de la idea de belleza. Es decir, ahí hay unos pliegues, una forma de un tratamiento muy diferente, muy pormenorizado, pero el ideal del rostro cambia por completo si eso lo trasladamos a las figuras que realiza Andrea. ¿Vale? Esa es un poco la comparativa que me gustaría hacer. Bueno, sitios donde podemos encontrar obras abundantísimas de Andrea de la Robbia. Bueno, en la zona de la Berna, en la zona de los Apeninos toscanos, hay un conjunto de monásticos franciscanos bastante poco conocido, bastante perdido. Se dice que allí es uno de los sitios donde la famosa escena en la cual San Francisco recibe los estigmas. Y hay unas iglesias de la época de San Francisco de Asís, del comienzo del siglo XIII, y bueno, en esas iglesias hay bastantes piezas, muchísimas, ustedes pueden buscar en internet, y bueno, hay muchísimas piezas de Andrea de la Robbia que forman verdaderos retablos, las capillas principales, las capillas laterales, con una concesión espacial de trasladar la escultura de la época y la pintura de la época al barro vidriado. Así está, bueno, pues, por ejemplo, este retablo de la Anunciación, el momento de la Anunciación, con clara simetría en la composición del modelo, es decir, con una clara diferenciación entre la parte donde está la figura de la Virgen y la figura del ángel que aparece arrodillado, con elementos que nos recuerdan, lo podemos ampliar, y ustedes lo verán, ven el rostro del ángel, y el rostro del ángel evidentemente hay que ponerlo en relación con la escultura de la época, con Verrocchio.
Verrocchio está realizando ese mismo modelo de personaje de pelo ensortijado, de esa mirada lejana, ese rostro atractivo. Y evidentemente hay unas relaciones entre uno y otro, es decir, están muy claras las relaciones. Hemos hablado de la obra de Donatello, pero también de la obra de Verrocchio o la obra de Masaccio, es decir, o de Piero de la Francesca, ¿no? Si nos vamos a la pintura que se estaba haciendo en aquel momento, nos vamos a Botticelli, pues vemos que evidentemente esa composición angélica también tiene mucho que ver con la figura de Botticelli, es decir, ahí está el mismo Botticelli, ahí en el ángel arrodillado, que nos puede recordar a estas obras que hace Andrea de las Roglias, ¿no? Es amplísimo el número de obras que realiza en esta zona del norte de Italia Andrea. Aquí vemos, pues, por ejemplo, esta Natividad, la Virgen adora al niño, y hay una escena en el fondo en la cual Dios Padre contempla, bueno, en medio de una corte de ángeles que están entonando el Gloria. Se lo voy a ampliar para que lo vean con más claridad. Entonan el Gloria entre esas pilastras de Candelieri, e incluso se para ahí en colocarnos esos neumas, esa grafías para contarnos la música. Es decir, Andrea es un creador de detalles. Él no solamente pone el texto del Gloria in excelsis Deo, sino que pone la composición musical para que podamos seguirlo, ¿no? Ese tipo de detalles lo vemos en obras fundamentales, como es esta Crucifixión Alessandrini, lo encarga la capilla Alessandri para la capilla de los Estigmas. Vino a sustituir a unos frescos, es decir, aquí hubo un proceso paralelo, bueno, a lo que fue en Sevilla la sustitución de la antigua pintura mural por los retablos escultóricos. Y bueno, ahí ven un friso, un doble friso que enmarca la escena del Calvario, una diéresis completa, con la representación del sol y la luna, lo vamos a ver, y con una alegoría muy curiosa del cisne que corona la cruz, una alusión a la pasión, a la melancolía, pero también, bueno, a esa alegoría eucarística que es la figura de ese cisne que se autosacrifica para darle la sangre a sus polluelos, ¿no? O al pelícano, ¿no? Ahí tenemos el detalle, y en el detalle vemos, bueno, pues esa alusión a lo minúsculo, ¿no? Al sol que adquiere carta de retrato, o a la luna que adquiere carta de retrato, o a ese cisne, ese pelícano que da de comer a sus polluelos y que no es otra cosa que es una prefiguración del propio sacramento de la Eucaristía, ¿no? Y que aquí colocamos, bueno, pues como conocéis, pues en los pasos detrás, o sobre todo en las arquetas eucarísticas, para recordar la alegoría de la Eucaristía que representa el cisne. Es decir, no faltan detalles en este tipo de representaciones, donde hay composiciones en muchas ocasiones que son composiciones que siguen esos modelos perfectamente definidos de lo terrenal y de lo celeste, ¿no? Esta ascensión de la iglesia también en la zona de la Berna, en la iglesia mayor, bueno, pues allí representa el tema de la ascensión. Cristo sube al cielo, y bueno, hay todo una serie de personajes, los apóstoles, la Virgen, que están a los pies, en una composición que evidentemente tiene mucho que ver con el mundo de la pintura que se está realizando en el momento. Es decir, ahí hay un equilibrio compositivo muy claro, donde se quiere realzar o reafirmar sobre todo la figura de Cristo, pero que si nosotros la ponemos en paralelismo con la pintura que se está haciendo en la época, Perugino, por ejemplo, pues pinta algo muy parecido, y la composición es muy nítida, muy evidente. Es decir, ahí hay un claro paralelismo entre la composición pictórica y la composición del barro grial. Lo podemos trasladar a esta madera de la cintola, de la cinta, realmente. Es un encargo que le hicieron la familia Rucellai y Bartoli, que siguen los altares que se hacían en la década de los 70, de los 80. La representación es la Virgen que entrega su cinto o su cinturón a Santo Tomás, ese apóstol que había sido incrédulo. Y ven la composición, la podemos ampliar, una composición muy hermosa, donde hay un eje muy claro, la Virgen en una mandorla, en la zona central, los santos a izquierda y derecha. Algunos de ellos son santos anacrónicos, son santos posteriores, evidentemente no es de la época del apóstol. Y luego en la parte superior esa alusión al alfa y al omega, en Dios Padre que bendice, entre dos ángeles. Esa composición se va a hacer absolutamente generalizada en Europa. Ustedes piensen en las tumbas de los Enrique de Rivera, pues, por ejemplo en Sevilla, las
tumbas de Domenico Fancelli o todas esas piezas que se hacen en la Sevilla ya de comienzo del siglo XVI y que podemos ver en la catedral, que podemos ver en la Cartuja, que van a ser bueno, pues ejemplos para trasladar este tipo de composiciones, ¿no? Ahí viene un detalle, ya digo que esto era un tema de los evangelios apócrifos. María, una vez fallecida, bueno, pues le entrega a Tomás el recinto, a pesar de su infidelidad, ¿no? En la misma época es este retablo de la Trinidad. Esto está en la Catedral de Arezzo, es decir, esto está más distanciado de la zona de la Toscana, y bueno, en un extremo, y ahí aparecen varios elementos muy interesantes que a mí me gustaría destacar, ¿no? En el centro está bueno, esta representación de la Trinidad entre ángeles con dos santos, Santos Bernardo y Donato, que evidentemente son anacrónicos, no son de la época, pero primero hay una concesión de la Trinidad que evidentemente bebe de una fuente anterior, que es la fuente de Piero de la Francesca, es decir, esta representación de Santa María la Novela, que obviamente se hizo, bueno, una concesión de crear una arquitectura de fondo y la figura de Dios Padre que sostiene a la figura de Dios Hijo, pues evidentemente estamos creando un modelo que luego se va a repetir pues en la concesión pictórica que hace Andrea de la Robbia. Composición muy interesante porque no elude ningún tipo de elemento decorativo, como la calavera, los huesos de Adán a los pies de Cristo, o esa cofradía, esos penitentes, mejor dicho, se lo voy a poner aquí más cerquita, esos penitentes que están en la parte inferior, que están, bueno, pues en una actitud de adoración de la figura de la Virgen con el niño que está en la parte central. Es decir, me parece muy interesante que veamos esa pieza, porque realmente nos recuerda, bueno, que estamos en los años finales del siglo XV, que ya están desarrolladas esas cofradías penitenciales, muchas muy unidas al mundo franciscano, y que son ese tipo de cofradías penitenciales que evidentemente también se desarrollan en Andalucía, y que tenían una concesión, bueno, muy unida al culto de la Cruz, al culto de las llagas de Cristo, o al culto bueno, al culto de tipo penitencial que poco a poco irá arraigando en los comienzos del siglo XVI, ¿no? Nos faltan incluso elementos alegóricos o elementos muy simbólicos, este dragón con el que combate San Donato, que aparece ahí de fondo, basado en los bestiarios medievales, y que evidentemente nos habla de cómo Andrea de la Robbia pues crea figuras, crea composiciones donde no hay detalle que se pierda. Es decir, tanto en el detalle como en la composición general estamos hablando siempre de un verdadero maestro. Del año 1493, esta anunciación del claustro del Hospital de los Inocentes, un encargo de Francesco del Bruglés, evidentemente relacionable con lo que hemos visto antes en Verrocchio, esos ángeles con esas cabelleras al viento. La composición, una composición que, bueno, si hablamos de la década de los 80, está esta Madonna y el niño entre San Esteban y San Lorenzo. Esto está en la Catedral de Prato, donde está el famoso púlpito y tornavoz de la Catedral de Prato, y en la luminaria central está esta decoración que viene, fíjense qué curioso, viene a suplir lo que era el concepto medieval escultórico de los tímpanos. Es decir, aquí un poco, yo recuerdo que cuando hablábamos de aquí el verano pasado y hablábamos de Nicolás Pisano, decíamos que era el moderno, el revolucionario, que había venido a cambiar lo que se decía hasta este momento. Bueno, pues imagínense que esto sería una especie de concesión también muy moderna, de decir, bueno, sustituimos toda esa enorme tradición de la escultura en los tímpanos de las iglesias. Esto todavía es una iglesia de concesión gótica, pero lo sustituimos por el barro vidriado. Es decir, y aquí pondría el grito en el cielo, es decir, eso era una modernidad con respecto a lo que se hacía hasta entonces, ¿no? No hizo muchas obras en comparación con su tío, Luca. No hizo tantas obras escultóricas, en el concepto de escultura, bueno, de realizar otros materiales como el mármol. Esta es la única que se conoce de Andrea de la Robbia, del año 1495, esta es Santa María de las Gracias, también en Arezzo. Esta es una composición que, por cierto, vamos a ver, ya hemos visto repetida en muchos retablos de Andrea de la Robbia, de Cristo mostrándonos las llagas, esa, digamos, deesis, aunque no sea un calvario, pero esa deesis de la Virgen y San Juan, como lamento en los laterales. Pero sí podríamos considerar como escultórica muchas piezas que hace
y a las cuales les da volumen, aunque estén pegadas a un retablo. Este que les traigo, por ejemplo, le voy a poner varios ejemplos de que se conservan en el Museo Victorian Albert de Londres, piezas que evidentemente, aunque en la parte posterior no estén tratadas, están trabajadas, de hecho están ahuecadas. No he traído la imagen de esta, tenía que haberla traído, pero por la parte posterior, esto está pegado a un retablo, ahora lo veremos, está ahuecado, pero sí tienen una concesión escultórica que va más allá del simple medio relieve, incluso del alto relieve, ¿no? En algunas ocasiones hay piezas de este museo del Victorian Albert que, bueno, son piezas en punto redondo, piezas donde incluso aparece lo anecdótico, la composición anecdótica, el niño con gaita, que realmente una pieza que me parece excelente, como son estas piezas de niños que siguen incidiendo en ese modelo de creación de una estética, es decir, de creación y de traslación de una estética idealizada que se difundirá prácticamente por toda Europa. En esas piezas que conserva el Museo Victorian Albert de Londres hay un niño Jesús realmente peculiar, porque trata la figura del niño. Siempre se cuenta que la figura del niño, bueno, hasta que no avanza bastante el siglo XVI, y yo diría que hasta muy finales del siglo XVI, cuando se representaba la figura del niño, se hacía la figura de un adulto enano, es decir, se cogía y se comprimía, y las proporciones eran las proporciones de un adulto que se comprimía, ¿no? Eso cualquier grabado que ustedes vean de fines del siglo XV o incluso de la primera mitad del XVI se sigue manteniendo, ¿no? Bueno, pues aquí no, es decir, Andrea da ahí un salto hacia adelante y está creando realmente el cuerpo de un niño pequeño, de un cuerpo de un niño desnudo, que en realidad, bueno, de hecho, casi es un anticipo de esas obras que aquí hará, bueno, primero Jerónimo Hernández, y que luego se trasladará y se copiará por parte de Martínez Montañés hasta crear ese canon que nosotros entendemos, pero que en realidad tiene un lejano precedente aquí, ¿no? En estas piezas que les estoy comentando del Museo de Londres, esta es la composición compleja, son los ángeles que les he comentado antes. Aquí son piezas completamente en blanco, del altar de la Anunciación, donde ya digo, pensaba que no lo había puesto, pero sí lo he puesto. Son piezas que al estar colocadas, esta es la parte delantera, pero si las vemos cómo están hechas, su composición, pues evidentemente están ahuecadas, y vemos perfectamente ese vidriado en blanco elegantísimo que hay en la parte delantera, pero la parte posterior, evidentemente, como iba a estar pegado a un retablo, pegado a un altar, a una pared, pues no está ni mucho menos trabajado, está ahuecado para aligerar el peso y para crear la estructura compositiva que sostenga el barro, ¿no? Hay piezas de mucho interés, una que iconográficamente se sabe de esta composición, que es esta representación de Cristo. Hay dudas sobre si es realmente obra de Andrea de la Rubia o no, pero en el catálogo del museo también del Victorian Albert pues aparece como obra suya, y entroncaría con las figuras de esos Cristos resucitados que se hacían en la época, tanto en el plano del tratamiento del mármol como en el tratamiento de la pintura. Bueno, hay otro apartado de la obra de Andrea de la Rubia que a mí me interesa, pues me interesa trasladarle, que es cómo hay un salto de, la colocación de obra en tímpanos o de la creación de retablos. Esto es Pistoia, la catedral de Pistoia, donde ahí aparece la Virgen con el niño, curiosamente no de una forma muy simétrica, es decir, está, digamos, la Virgen trasladada levemente hacia el lateral, pero me interesa indicar cómo salta ese barro vidriado hacia, el cubrimiento de este acceso, y eso se transforma en este tipo de decoración, de rosetas y de hojas y de ovas, ¿no? Que vienen evidentemente del mundo clásico, pero que si lo representamos en barro vidriado, le damos los tonos azules, los tonos amarillos y blancos, pues lo estamos convirtiendo en un recubrimiento que le damos una riqueza espectacular a elementos que a lo mejor eran elementos, digamos, arquitectónicamente muy pobres. Es decir, este tipo de recubrimiento, que nosotros lo vemos en el mármol, que lo vemos en la madera aquí en Andalucía, esto es muy parecido a lo que se hacía en el mudéjar, este tipo de rosetas y tal. Bueno, pues esto se transforma en un elemento que transforma los espacios, es decir, ahí lo ven. Si lo recubrimos, la cerámica puede ser centro y motivo principal, pero también puede ser elemento decorativo que transforme por completo la concesión de la arquitectura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo esa arquitectura
Y estamos viendo que, bueno, los mármoles de colores de los laterales obviamente son una decoración, pero la decoración que marca realmente la belleza central es la de la parte central decorada con los elementos de las ropias, ¿no? En esto esta pieza creo que la he puesto antes, la de la Basílica de la Observanza, está ese altar, que es un altar hecho en barro vidriado, pero se lo he vuelto a poner aquí para que vean que en ocasiones estos retablos se complementaban con piezas que se colocaban en los laterales. Es decir, esta es la escena central, que está en una capilla lateral de esta basílica, pero en los laterales hay una representación de el ángel que se anuncia a la Virgen. Y esa representación es una representación en figuras de bulto redondo, hechas en barro cerámico, pero en figuras de bulto redondo. Es decir, no solamente se está haciendo el retablo central, sino que se está haciendo los retablos, esas dos ménsulas laterales que complementan la decoración, que complementan el mensaje, y además en la misma capilla, para complementar la decoración, pues aparecen una serie de tondos de santos, que van, digamos, creando un ritmo compositivo. Es decir, llega un momento en el cual las obras de las Rovias no solamente son el retablo completo o concreto que se sitúa en un lugar, sino toda la decoración que hay alrededor, por lo cual prácticamente están creando un modelo, este otro tondo que hay en la misma concesión, están creando un modelo que es un modelo que envuelve un espacio. Es lo que en el barroco sería un programa decorativo completo. Siempre decimos el barroco crea programa decorativo completo. Bueno, pues aquí se hacía por medio de la cerámica. Bueno, sin duda alguna, la obra más conocida, más internacional, porque aparece siempre en los libros, son los tondos que hace, no solamente los tondos, sino algunas piezas interiores que hace Andrea de la Robbia para el Hospital de los Inocentes. El edificio muy conocido, el edificio de Brunelleschi, que crea un ritmo compositivo, que repite una y otra vez, y que es decorado en un edificio que entra dentro de los grandes hospitales de la época, un edificio para huérfanos, para niños abandonados, y allí crea una serie de tondos. Algunos se conservan los originales, pero en el interior, la mayoría de los originales están en el interior, expuestos, algunos se han sustituido por copia, y representan simbólicamente a esos niños que estaban abandonados, niños envueltos en vendas, enfajados, como se hacía en muchas ocasiones entonces, o entre pañales, ¿no? Esos tondos cerámicos de un enorme interés, porque se van a copiar luego mucho, eran esos bebés que se abandonaban. Esto funcionaba como nuestra casa cuna, el concepto era el mismo, se metían en una pequeña hornacina, una especie de torno, y en ese torno se metían en el interior de los conventos, y de allí pues se trasladaban, cuando se abandonaba ese niño, se trasladaban a este hospicio o este hospital de niños abandonados, ¿no? Algunos son copias, algunas piezas se conservan en el interior, es decir, si vamos al interior, las piezas originales pues están allí expuestas, y aquí juega con un azul y blanco rompedor, que tiene un tamaño importante, no pensemos que son piezas pequeñas, tiene un tamaño importante. Esta es la pieza original, esta es la copia que está puesta ahora en el exterior, pero es un tipo de tondo que luego se va a convertir en un modelo que se va a serializar y que va a aparecer en muchísimos lugares del mundo, ¿no? La misma concesión, pues tiene esto por cierto es una pieza que está en una colección privada, la he traído aquí, porque lo que tiene alrededor es un añadido. Es decir, la pieza central evidentemente es la de Luca de la Robbia, pero el añadido es un añadido posterior que nos habla de cómo también Luca de la Robbia se convirtió en una especie de autor de culto, sobre todo para las colecciones privadas, ¿no? Este sería un ejemplo, o este es un modelo interesantísimo, esta Virgen con el Niño, ya de las finales casi del siglo, en terracota vidriada. Este está en el Museo de San Francisco, en Estados Unidos. En este caso la orla no es una orla completamente cilíndrica, sino que se transforma en una especie de guirnalda de flores y de frutas, que también tuvo una enorme trascendencia posterior, ¿no? Este Cristo resucitado, lo hemos comentado antes, un modelo que también repitió en más de una ocasión. Esto ya es de hacia 1495, está en Florencia, tiene todo el impacto emocional de la pintura que se hacía en la época. Esta representación de Pentecostés ya es de la Robbia muy avanzado, en torno a 1500, 1505, está de la iglesia de San Mateo, en Melinano.
Y bueno, en el Victorian Albert de Londres está esta pieza que, bueno, no sabemos si hay intervención posterior de uno de sus hijos, de Girolamo, que es el que más empleó el tema del amarillo, y que aquí probablemente, bueno, tuviera algo que ver. Igual que como en esas piezas yo he puesto aquí, me he equivocado, con Andrea de la Robbia, Resurrección, inicio del siglo XV, obviamente no del siglo XV, sino es inicio del siglo XVI, es decir, con un Andrea de la Robbia ya casi octogenarios, y donde ya sí vemos que aparecen algunos de esos elementos amarillos, que son indudablemente, bueno, pues un añadido posterior, ¿no? El tema es el tema de la resurrección, un tema que, bueno, compositivamente, miren, aquí tienen los detalles, compositivamente, si vemos a los soldados romanos que están ahí colocados a los pies del Cristo resucitado, pues evidentemente hay que relacionar con la pintura que se hacía en el momento, ¿no? Sí, la composición que hacía pues Rafael o que hacían algunos autores de la época, de nuevo, una vez más, la relación entre la pintura y la cerámica de la época, ¿no? De hacia 1500 esta Asunción de la Virgen, donde también se piensa que puede haber intervención posterior del taller, siempre que hay algún color añadido, se piensa que puede haber añadidos posteriores, también de hacia 1500, 1505, esto está en la catedral de Pistoia, hemos visto antes algún elemento, y bueno, se suele tener como una de las últimas obras documentadas directamente por él, este altar del Sacramento, una composición muy arquitectónica, donde destacan esas guirnaldas de flores y de frutos, que luego evidentemente va a continuar su hijo, ¿no? Igual que hoy ha hablado Martín Carlos de Gestoso, Gestoso decía que era muy difícil diferenciar qué era de Luca y qué era de Andrea, es cierto. Bueno, pues también hay dificultades en diferenciar en las obras finales de Andrea dónde está la mano suya y dónde está la mano de sus discípulos, especialmente de su hijo, ¿no? Si vemos las obras de transición, es decir, hay piezas como, le voy a poner un par de ellas simplemente, este llanto sobre Cristo muerto, se supone que es del taller, con alguna intervención de algún autor posterior, esto también está en el Victorian Albert, pero que nos habla, bueno, de esa concesión de trasladar la escultura, piensen en Pedro Millán en la época, lo que está haciendo aquí en Sevilla, bueno, pues esta composición tan novedosa, tan sugerente, sobre todo en los colores, que se hace en Italia, o este taller, esta obra de taller, que, bueno, puede ser aproximadamente de hacia 1520, pero que viene a ser como una especie de salto colorista basado en las obras de Andrea y que continuarán sus hijos en las décadas. Bueno, evidentemente tenemos que venirnos a Sevilla, nos vamos a hacer el repaso y nos venirnos a Sevilla y ver las dos obras que afortunadamente, dos o tres obras que afortunadamente tenemos como obras singulares en la ciudad de Sevilla. ¿Cómo llegaron? No lo sabemos. Es decir, suponemos que debió haber algún tipo de trasiego, te hablaba Martín Carlos de la figura de Nicolás Pisano, que sí llega a Sevilla y que trae un tipo de cerámica y que trabaja en Sevilla, que se casa en Sevilla, etcétera, etcétera, pero las obras de Andrea pues debieron llegar o del taller de los de la Robbia, igual que a otros puntos y lugares de Europa, es decir, porque había un comercio con su obra y había una relación muy clara con las casas italianas, especialmente del sur de España, que evidentemente debieron ser, yo creo que relativamente frecuentes, es decir, debió haber más, debió haber muchas más en Sevilla, si se han llegado tres, pues evidentemente debió haber muchas más. Una de ellas es esta Virgen del Cojín, que procede del convento de la Trinidad, el convento de la Trinidad, en el cual, bueno, allí la encuentra, creo que en 1884, cuando la descubre José Gestoso, y la descubre justo en un momento en el cual había un proyecto para convertir, bueno, que ya había sido un convento de frailes trinitarios, que había tenido diversos usos, y antes de que llegaran los salesianos hubo un proyecto de convertir aquello en seminario. El arzobispo, bueno, encarga a Gestoso que analice algunas de las piezas artísticas que había allí, y bueno, pues encuentra esta pieza, que es una pieza que además estaba repintada, tenía manos de cal y tal. Cuando se le quitan las manos de cal, ven que evidentemente no tenía nada que ver con lo que ese relieve tosco que se pensaba en el primer momento, sino que es una pieza de muchísimo interés. La sacó del lugar donde estaba, la colocó en un sitio más digno, en una escalera, si no recuerdo,
Y luego, bueno, aprovechando que se había hecho otro rescate en la catedral, que ahora comentaremos, pues se decidió trasladar a la Capilla de Santiago, después de haber sido restaurada por Joaquín Bilbao en la fábrica de Ramos Rejano, ¿no? Una pieza que evidentemente sigue la estética que el azul de fondo, porque tenía algunos elementos perdidos. El nimbo, creo que de las figuras está rehecho, se puede contemplar el nimbo de la Virgen, que está añadido para que se vea el recrecimiento, también el nimbo del niño, pero la pieza, bueno, pues al menos la delicadeza central del grupo de la Virgen con el niño, pues se pudo salvar, y ya saben que está actualmente en la Capilla de Santiago de la Catedral de Sevilla, con la tumba del arzobispo Gonzalo de Linazo. La otra gran pieza que tenemos en Sevilla es la Virgen de la Granada, un grupo realmente excepcional, que también estaba bastante abandonado, y está en la Capilla de Escala. También fue analizado por Gestoso, fue el que lo rescata, y ya estaba conocido porque estaba en una de las criptas de enterramiento de la catedral en muy mal estado. Hay noticias de ella de que al menos en el siglo XVII ya estaba allí. Si esta es una pieza antigua que debió llegar a la catedral, no se sabe el origen, pero debió llegar a la catedral. Y si ves la composición que tiene ahora, que es una composición rehecha, es decir, aquí ese apilastrado y eso es un añadido posterior, eso se rehizo, porque Gestoso consideró que eso debía estar hecho de este modo. La foto original es esta, en la pieza del superior, con esa figura de Cristo resucitado como de ese, y bueno, pues prácticamente estaba, bueno, ahí colocada de mala forma. Aquello sufría las humedades de estar en una cripta, y eso hizo que se trasladara, se buscara un nuevo lugar, que el nuevo lugar va a ser esta capilla de la catedral, la capilla del arzobispo Escala, donde se va a, bueno, crear un conjunto que evidentemente va a ser mucho más digno. Este traslado motivó también el traslado de la Virgen del Cojín, es decir, se pensó que hacía la Virgen del Cojín allí en la escalera del convento trinitario, que tal, bueno, pues se trasladó a la catedral, una época en la cual la catedral se vio enriquecida con algunas piezas que vinieron de fuera, ¿no? Si analizamos esta pieza, que pues, evidentemente es una pieza mucho más compleja, aquí la tenemos más de forma cercana, la Virgen está al centro, la Virgen con el niño, le ofrece al niño una granada, que es el símbolo de la redención, muy frecuente en la iconografía del arte cristiano. A la izquierda y a la derecha pues aparece en San Francisco de Asís y San Sebastián, otro ideal de belleza masculina, y en un segundo plano pues aparece en Santo Domingo de Guzmán y Santa Casilda. En segundo plano porque hay una cierta sensación de perspectiva entre uno y otro, ¿no? En el friso, un ángel al lado y esa dehesi con Cristo varón de Dolores en el centro, que evidentemente está recrecida, está recompuesta por Gestoso, ¿no? Ahí nos cuenta, se ven los detalles en esa coronación de la Virgen por parte de los ángeles, y cómo fue Gestoso el que afortunadamente logró salvar la obra para Sevilla, ¿no? Que se puede ver perfectamente el análisis de la pieza inicial y cómo está en su concesión en la parte final, ¿no? Dos o tres cositas más me gustaría contarles. Una, que en España hay alguna pieza más desde la Rodia. Una es este San Agustín, que está en la colección de Carmen Thyssen, excelente, blanco sobre azul, con la característica guirnalda de flores y de frutas, muy rica. Hay piñas, berenjenas, limones, manzanas, peras, granadas, ciruelas, castañas y hojas diversas. Es decir, eso está bien trabajado, eso está muy bien trabajado. Nos recuerda a este banquete que hay en el acceso a la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla, ¿no? Y bueno, esa figura del santo en su estudio, cómo juega con la diagonal para colocar una figura sentada, así que es un conocimiento muy claro de la concesión pictórica de la pieza, ¿no? Y luego, bueno, recordar que esto formaba parte de un grupo de cuatro, eran los cuatro padres de la iglesia, estaba en manos de un marchante florentino, Stefano Bardini, y acabó finalmente la colección de Carmen Thyssen, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues me gustaría terminar también bueno, ya que hemos hecho ese recorrido tan amplio por Andrea de la Robia, por ver que en Sevilla tenemos una tercera pieza más, no sabemos si del taller, si de Andrea, si de Luca, si de algún colaborador posterior,
pero evidentemente dentro de la estética del taller de la Robia, que es esta natividad que está en la clave de la puerta de acceso al convento de Santa Paula de Sevilla, donde evidentemente ahí, bueno, no tenemos tiempo para extendernos, pues ahí hay una síntesis del gótico, del mudéjar, de ese primer renacimiento, y un primer renacimiento que llega, lo decíamos el año pasado cuando hablábamos aquí, ¿no? El Niculoso Pisano, con el azulejo plano, con la concesión prácticamente pictórica en las piezas de fondo, pero está tanto la obra importada como es esta de la Robia, es decir, esta es una pieza importada que sirve como modelo creador, es decir, este es un modelo que salta frontera y que luego hay un autor que es Pedro Millán, que en Sevilla lo aprende, lo copia, lo sigue, lo imita y lo transforma en obra propia, es decir, esto es una asimilación de un lenguaje realmente interesante, del lenguaje y de una técnica. Y además se mezclan los dos en el mismo espacio, es decir, sobre el azulejo plano de Niculoso Pisano, pues se colocan estos tondos de Pedro Millán, en los cuales, bueno, él lo que hace es un autor que era realmente un tardo gótico, se está convirtiendo en un primer autor del Renacimiento, pero además siguiendo las formas, filmando y siguiendo las formas de Andrea de la Robia de Sevilla. Es decir, tenemos a un autor evidentemente internacional, pero un autor que trasladó el barro vidriado mucho más allá de la frontera de Italia, mucho más allá de las fronteras de Florencia. Lo tenemos aquí en Sevilla, en una altura, pero en perspectiva y en un lugar fantástico. Y bueno, no olvidemos, que era el motivo que hoy nos reunía aquí, que se cumplen ni más ni menos que 500 años, estas cosas hay que celebrarlas, de la muerte de este autor, que recibió sepultura de la iglesia de la Santa Croce de Florencia, y se conserva esta pieza excelente, con la cual yo en día de calor, y no sé si me pasa un poco de horario, les doy enormemente las gracias. Muchísimas gracias.